Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, querida Paraguaná, buen día. Sean bienvenidos a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día miércoles 8 de junio, año 2022. Día miércoles, querida Paraguaná. Vamos, como siempre les he señalado, raudos y veloces. El tiempo es una flecha unidireccional. Lo que no cesa es las actividades rutinarias, querida Paraguaná. Y mientras persista lo rutinario, no habrá posibilidad alguna, querida Paraguaná, no habrá posibilidad alguna de encontrar la ruta extraviada, querida Paraguaná. No habrá. Necesario es, querida Paraguaná, que tú te pronuncies. El miedo escénico, el miedo a comunicarnos, es algo de orden mental, querida Paraguaná. Así como tú hablas en la intimidad de tu hogar, puedes hacerlo en un medio comunicacional, prensa escrita, puedes hacerlo en un medio radial, puedes hacerlo en un medio televisivo. Lo importante es que te comuniques, querida Paraguaná, y que dejes por sentado cuáles son tus intereses, querida Paraguaná. Tus intereses no tienen por qué estar supeditados a mi libre interpretación, querida Paraguaná. Sencillamente aterra ver la televisión nacional, porque en los canales nacionales, Caracas, pues, siempre Caracas dando mando y dando comando. En Caracas las televisoras como Venevisión, Televen, Globovisión. No voy a contabilizar a BTV porque BTV únicamente concede espacios
a sus adláteres. Yo no tengo acceso a BTV, pero voy a hablar de Globovisión, Televen y Venevisión. Allí siempre desfilan en Venevisión, Globovisión y Televen los sempiternos fracasados de la comarca. Pero, querida paraguana, es que esto ya es un estado psicopatológico. Aquí ya hay especímenes, me refiero en Caracas, hay especímenes que ya mastican el agua. Tienen tanta dificultad biológica que ya mastican el agua. Sin embargo, quieren seguir dictando pautas. ¿Quién le dio autoridad para ello? Es la pregunta que debes hacerte, querida paraguaya. ¿Quién le dio autoridad? Como dice el capitán Darío González, los autonombrados líderes, pero es que aquí con un olimpismo nos autoetiquetamos de líderes. ¿Quién lo decidió? Se desconoce, pero ellos se autoetiquetan líderes. ¿Líderes de qué? Querida paraguana, ¿de qué? Del desafuero. Líderes de la incoherencia o líderes del policamburismo. Basta. La rapiña debe cesar. Basta. Necesario es ser sensible. Hay que ser sensible, querida paraguana. Es urgente que la moral y la ética coexistan y sean los pilares sobre los cuales debemos enrumbar la única estrategia, que es hacer de Venezuela un país digno, decente, en el que todos seamos genuinos y auténticos republicanos para poder tener república. Querida paraguana, en redes sociales vemos, en redes sociales leemos cómo las aves de rapiña se autoatacan. Hoy las redes sociales amanecieron putrefactas. Carroña por doquier, querida paraguana. Y allí es cuando tú te insuflas de energía y le pides a los ciudadanos que desafortunadamente no hemos entendido aún que cada vez que hay un proceso electoral tenemos toda la autoridad, toda la suprema autoridad para poder elegir sin equivocarnos. No obstante, la desidia, los ataques por mampuesto, la desinformación a la que eres sometida, querida paraguana, la estulticia de las condiciones socioeconómicas en las que vivimos,
se convierta en un caldo de cultivo para que el hombre pierda su dignidad y se convierta en un adefesio que en un instante cualquiera, un billete de $20 en un sobre de Manila es su precio. Recuerdo muy bien, lo vi. Una caravana de politiqueros por la avenida Bolívar de Punto Fijo. Y el punto de encuentro, muy bien querida Yari, era la Plaza del Obrero. Y allí vi cómo se entregaba en un sobrecito de Manila algo. Y alguien de los que estaba allí infiltrado me dijo, esto es lo que venía en el sobrecito de Manila. Un billete de $20. Me dice la querida Yariana que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV. Regresaremos para seguir perfilando los vicios que tienen que ser combatidos para rescatar al país. Regresamos en breve, querida Paraguay. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Sí, continuamos, querida Paraguaná. Ya en el primer segmento, querida Paraguaná, ya eso es como el exordio, la introducción de mis programas. Pero ahora triangularé para comentarte que la corrupción es un vicio, querida Paraguaná. La corrupción es un vicio que estará presente en cualquier país sobre el globo terráqueo. Vale decir, la corrupción es inmanente a la presencia de los seres humanos. Y como dijo la pensadora francesa Simone de Beauvoir,
que es imposible que la acción de los seres humanos llegue a estar libre de prejuicios. Y si el prejuicio siempre estará presente con nosotros, la corrupción anidará al lado del prejuicio. No obstante, ello no es una condición sine qua non para decir que las sociedades no podrán evolucionar sin minimizar los actos de corrupción. Y los ejemplos huelgan, querida paraguana. Hablemos de Europa. Yo nunca he compartido que Europa se desarrolló porque se robaron nuestra plata, nuestro oro y nuestros minerales. No. Quien diga eso es un primitivo mental. Que en un momento dado Europa saqueó parte de nuestras riquezas. Sí, es verdad, en la colonia, es verdad. Pero que el desarrollo de Europa se logró a expensas de nuestro oro, de nuestra plata, de nuestro platino y de nuestros diamantes, falso de toda falsedad. Y si lo duda, lea el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Léalo. Europa se desarrolla porque en algún momento de su historia, atención querida paraguana, porque en algún momento de su historia, los europeos no son las naciones per se, son los ciudadanos del país. Los europeos comprendieron que hay palancas, hay locomotoras, hay bisagras que pueden facilitar el progreso. Y el progreso de cualquier país pasa por una educación de excelencia, querida paraguana. El progreso de cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier república tendrá progreso si tiene un sistema educativo de avanzada. Una nación puede tener todos los minerales que se desean. Venezuela, mi país, tu país, nuestro país, es el ejemplo sempiterno. Tenemos reservas de gas natural estimadas en 300.000 billones de pies cúbicos. Tenemos reservas de crudo probadas en más de 300.000 millones de barriles de crudo. Tenemos reservas auríferas, tenemos reservas diamantíferas, tenemos reservas de tierras raras, tenemos uranio, tenemos torio, tenemos enormes reservas forestales, aguas dulces, una fachada caribeña extraordinaria, una situación astronómica única en el mundo. Sin embargo, mira nuestra situación. Querida paraguana. Entonces, querida paraguana, entiéndelo, cómelo.
digiérelo, metabolízalo. Sin un sistema educativo de avanzada, tendremos una clase elitesca, autonombrada, para gobernarnos. Una clase elitesca, cualquiera sea, una élite, una nomenclatura, nomenclatura con K, una nomenclatura. Y aquí abajo existirá un sustrato. Aquí en la base de la pirámide existirá un sustrato, un caldo de cultivo con los nutrientes para alimentar la clase elitesca. Pero el sustrato seguirá siendo sustrato, per secula seculorum, en latín por los siglos de los siglos. Por ende, educare, educación. Seamos nosotros exigentes. Auditemos a los profesores de nuestros hijos. No seamos complacientes. 20, 19, 18. Ese es un número amorfo. Repito, 20, 19, 18, eso es un número amorfo. Más allá de un 20, más allá de un 19, más allá de un 18, conversa con tu hijo, evalúa su forma de expresión, velo cómo se comunica, audítalo de cualquier manera, audítalo. Una forma de auditar a nuestros hijos. Si tu hijo estudia 5º año, pídele por favor que te escriba 15 millonésimas de kilómetros. Dile, escríbame 15 millonésimas de kilómetros. Y esas 15 millonésimas de kilómetros, conviértamelas en yardas. Repito, dile a tu hijo de 5º año, conviértame 15 millonésimas de kilómetros en yardas. Si ese joven queda impertérrito ante la orden, convertir 15 millonésimas de kilómetros en yarda. Si el joven queda impertérrito, impertérrito es que queda paralizado. El joven ha sido estafado y en la universidad claudicará. Esa es una forma de auditar. Pídale a su hijo de 2º año de bachillerato que le conjugue el verbo haber en pasado perfecto. Dígale, conjúgueme el verbo haber en pasado perfecto. Si el jovencito le dice, ¿y qué es eso, papá? ¿Qué es eso, mamá? Allí está acunado el desastre. Los padres somos los que tenemos que evaluar el sistema educativo para poder comprender la situación cataclísmica en la que se encuentra la República querida Paraguaná. Pregúntele a su niño de 3er año que cuál es la diferencia entre cima escrita con C y cima escrita con S. Pregúntele eso. Hijo, ven acá, por favor, dime, ¿cuál es la diferencia entre cima escrito con C y cima escrita con S? No se requiere poseer títulos universitarios. Papá los tenía, mamá no. Y mamá me auscultaba pormenorizadamente. E inmediatamente iba a hablar con mi maestra. Pero llegó la maestra Yariana. Me dice que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV y venimos y continuamos amarrando progreso y desarrollo versus educación. Regresamos en breve.
Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida Paraguaná, tercer segmento, amarrando, atando cabos entre progreso versus educación. Nosotros los venezolanos somos benditos en cuanto a la disponibilidad de recursos minerales que otros países desearían. Sin embargo, nuestro atraso y nuestro subdesarrollo no podemos ocultarlo. Por ende, yo soy profesor universitario desde hace muchos años y los profesores sabemos que la evaluación, el número que uno admite, bueno, es un mecanismo para cuantificar el rendimiento del proceso de aprendizaje, no más. No más. A mí me pegó mucho cuando yo fui a estudiar pregrado a la Universidad de Oriente, cuando me encuentro que la calificación máxima era 10 puntos. Yo me tardé en acostumbrarme cuando en un examen yo sacaba 9. Aquello era dicotómico en la universidad, cuando en un examen yo sacaba 8. Fue después del cuarto semestre cuando a través de la fuerza de la costumbre
quedaba satisfecho con un 8, un 9 y un 10. Calificación máxima de acuerdo con la metodología del pregrado de la Universidad de Oriente. Pero cuando visito la escuela de posgrado de la misma Universidad de Oriente, me encuentro con que tenían evaluaciones como lo hacen aquí en los kinder con letras A, B, C, D. Y hay diferentes metodologías para convertir una B en un número, y así sucesivamente. Y cuando voy a Estados Unidos, constato que los métodos de evaluación como número o como tal no existen. Es un continuo proceso de evaluación todos los días, y que en función de cómo vayas tú dando avances positivos, los profesores conversan con uno y le van diciendo, finalmente hay un número. Pero el número no lleva ninguna carga de que las cosas vayan bien o vayan mal, ya que el proceso de inteligencia no se mide con un número, 20, 18, 19, como la mayoría de los padres creen. Yo escucho a padres muy orgullosos que dicen, mi hijo es de 19 y 20. Ajá, ¿y qué? Los gringos dicen, and so what? Mi hijo es de 19 y 20. And so what? ¿Y qué? La inteligencia de nosotros que habitamos un país se traduce, la inteligencia se traduce en el mayor volumen de resultados altamente positivos que echen la locomotora a andar, querida Paraguana. Es el proceso de creación. Albert Einstein, su mamá creía que era retrasado mental. La mamá de Albert Einstein creía que el jovencito era retrasado mental. Tenía 9 años y no hablaba bien todavía. Tenía 10 y tenía todavía grandes dificultades. Pero a la edad de 18 tenía perfectamente perfilada la teoría general de la relatividad y la teoría especial de la relatividad. Los ejercicios mentales, como ningún otro hombre en la tierra, volverá a parir, querida Paraguay. Eso es ser inteligente. De hecho, Albert Einstein, en el Instituto Politécnico de Zúrich, fue rechazado por ser un estudiante de muy bajos credenciales. Fue rechazado en el Politécnico de Zúrich. Finalmente consiguió un empleo en la oficina de patentes en Berna, la capital de Suiza. Y allí, como un empleado de tercera categoría, en los tiempos libres y con mucha dificultad, no lo descubriesen, comenzó a hacer ciertos cálculos, siendo empleado de la oficina de patentes de Berna, en Suiza. Y hoy día, la ecuación E igual a MC al cuadrado es entendida por menos de 1 millón de personas. Es entendida por menos de 1 millón de personas. Y en el mundo hay 9.000 millones de seres humanos. De manera, querida Paraguaná, ya el recurso que nos queda es auditar el aprendizaje que están recibiendo nuestros hijos. Todavía hoy, en nuestro sistema educativo, se le sigue diciendo a los niños que el sol es amarillo. Y hay muchas escuelas donde se le pide un dibujo a un jovencito y se le dice coloréelo, y el niño pinta el sol de verde y la maestra le pone una X y le dice, Juan, el sol no es verde, el sol es amarillo. ¿Y quién le dijo a la maestra que el sol es amarillo? ¿De dónde sacó esa barrabasada? Ese es nuestro sistema educativo. Se nos enseña que el agua es insípida, se nos enseña que el agua es incolora, se nos dice que el agua no tiene olor.
vaya usted a ver qué líquido tan extraño es ese. Un líquido que no tiene color, un líquido que no tiene sabor y un líquido que no tiene olor. Y entonces, ¿qué líquido es ese? Son las deformaciones del sistema educativo. Hay una constante que todo el mundo conoce aquí en Venezuela, el número pi. El número pi, cuyo valor es 3,141516. El número pi vale 3,141516. Yo le llego incluso a preguntar a muchos colegas, ¿de dónde los griegos sacaron que el número pi vale 3,14? ¿De dónde los griegos obtuvieron que el número pi vale 3,14? A muchos ingenieros, abogados, periodistas, licenciados que vieron eso en bachillerato. Ellos aceptaron eso, pero no saben cómo surgió, quién lo dedujo, etc. Son las deformaciones del sistema educativo venezolano. Nosotros los padres tenemos que auditarlo. Mira, yo tengo un ejemplo, querida Paraguay. El menor de mis hijos, cuando estudiaba tercer año, todos los días cuando llegaba, después que él almorzaba, descansaba, le preguntaba, papito, venga acá, ¿qué vio hoy? Vimos la ecuación exponencial, recuerdo que me dijo, vimos la ecuación exponencial. Le dije, tráeme el cuaderno, papito, para ver eso. Y cuando yo vi, sí, la ecuación exponencial, el número E, vi que su profesora de matemática, la ecuación exponencial la trazó como una línea recta. Dudando de mi hijo, fuimos donde otro compañerito de estudio. Tenía una línea recta en lugar de una línea exponencial. Con el mayor de los respetos fui al colegio. Busqué mi cita con la profesora. Me senté con ella, licenciada en matemática y física de alguna universidad, licenciada en matemática y física de alguna universidad. Me senté con ella. Cuando le hice la exposición, se crispó de nervios. Le dije, tranquila, cuente conmigo. Lo que estamos es ayudando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero mañana usted tiene la obligación de decirle a todos los jóvenes que cometió un desliz. Y cosas que suceden, querida paraguaya, en química, en física, en historia de Venezuela, en una nueva asignatura que se llama GHC. Vaya usted a ver, GHC, creo que es Geografía, Historia y Civilidad. Yo no sé, creo que se llama así, GHC. Vaya y recontra vaya. Pero llegó GHC, llegó YP, Yariana Pirona. Con ella no hay juego posible. Regresamos en breve, querida Paragona, y seguiremos perfilando desarrollo, progreso versus educación. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego.
Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien. Por el día de hoy, este es nuestro último segmento, querida Paraguaná. Hoy estamos presentándote en una especie de pizarra imaginaria, querida Paraguaná, que la educación de excelencia es la que puede brindarle, bienvenida, el desarrollo y el progreso de un país. Adelante y gracias por venir a disfrutar por detrás de esa cámara. Excelente. Entonces, querida Paraguaná, yo muy discretamente, cuando le doy la bienvenida a los nuevos contingentes de universitarios, esto te lo he comentado otras veces, suelo evaluar la calidad de la educación aquí en mi querida Paraguaná, independientemente del colegio del cual proviene el joven bachiller, independientemente con una sola pregunta. En algún momento fui invitado para dar la charla de orientación a un nuevo contingente de bachilleres en un auditorio. Muchos de los jovencitos se pavonean frente a los otros porque vienen de tal o cual colegio, pero eso es muy fácil de desmontarlo. Un día me tomé el tiempo suficiente después de presentármeles, les pregunté que me dijesen aproximadamente, que no tenía por qué ser una cifra exacta, un número allí, un número aproximado, que cuántos cloroplastos teníamos nosotros en la vista. Querido Paraguaná, yo lo hice pensando que los que venían de esos colegios que tienen alta alcurnia me iban a decir, no, profesor, discúlpeme, ¿cuántos cloroplastos tenemos en la vista, en los oídos, en el olfato, en el gusto y en el tacto? Pues el tacto. Bueno, cuando agarraron confianza que logré romper el hielo, comenzaron 50,000, 30,000, 80,000, 70,000. Bueno, todos tienen cloroplastos. Cuando les expliqué que el cloroplasto es una célula especializada solamente de los vegetales, comenzó una broma entre ellos. Bueno, yo seré una mata de tamarindo, y yo un árbol de aguacate, y yo una ceiba. Comenzaron entre ellos mismos con eso. Tienen dificultades para sumar, tienen dificultades para restar, no se diga multiplicar o dividir. Es increíble, querida Paraguaná. Atención, papá y mamá,
que me estás escuchando. Si tu hijo estudia quinto año, cuarto año, tercer año, segundo, primero o sexto, y tú quieres comprobar el desastre de la educación en mi país, tu país, nuestro país, ponlo a dividir decimal entre decimal. Un ejercicio como este, 5,85 entre 5,724. Ponlo a dividir un decimal entre un decimal, para que constates, querida Paraguaná, solo valido yo en la universidad. Le digo, sin calculadora, manual, vamos a hacerlo manual. No saben dividir. No es que se acostumbraron a la calculadora, no, es que no saben el algoritmo, desconocen cuál es el algoritmo para eliminar la parte decimal y la parte decimal. No conocen los números mixtos, no saben lo que es un número real, no saben lo que es un número irracional, no saben lo que es un número complejo, no saben lo que es un entero positivo y un entero negativo, no saben lo que es un natural. Mi querida Paraguaná, esto es desastroso. Lo estoy alertando, los padres tenemos que auditar la educación que reciben nuestros hijos. Y si por alguna razón, pues, no tenemos la pericia, vamos a apalancarnos en alguien que pueda darnos una manito para que comprueben que el desastre está en los conocimientos que reciben nuestros hijos, que no están acorde con el desarrollo que debe experimentar la República. Lo digo porque yo vengo de ese vientre. Yo soy profesor universitario, de pregrado, de posgrado, y aún en el posgrado yo he estado con ingenieros, abogados, médicos, en posgrados de seguridad, higiene y ambiente, en posgrados de procesos de ingeniería de refinación, en posgrado de evaluación de proyectos. Y yo he constatado que ingenieros, abogados, médicos, hay graves problemas. Hay graves problemas. Yo pudiera desconocer los fundamentos del derecho romano que estableció Plinio el Viejo. Pero yo puedo investigarlo en una biblioteca. Pero lo que yo no puedo ignorar es que es una proporcionalidad directa, una proporcionalidad inversa, teoría de porcentajes, cálculo de amortizaciones, pérdidas, evaluaciones, ganancias, cálculos de área, cálculos de volúmenes, cálculos de superficie. Eso no me puede ser ajeno. Si yo soy un profesional de la ingeniería, eso no me puede ser ajeno. Y al ser químico, no me puede ser ajeno que es la penicilina, que es un antibiótico, que es el sulfato ferroso, que es el sulfato férrico, que es el ácido etilendiamino tetracético, que son las grasas saturadas, que son las grasas insaturadas, que es el omega 3, que es el omega 6, que es el omega 9, qué problemas tiene en el sistema cardiovascular. Y yo no soy cardiólogo, pero soy químico, y por ser químico, eso no puede ser mi ajeno. Yo no soy ingeniero mecánico, pero yo tengo que saber qué es una aleación, qué es un acero austenístico, qué es un acero inoxidable, qué es un acero aliado con cromo, qué es un acero aliado con níquel. Se me acabó el tiempo y yo estudié administración del tiempo en Estados Unidos. Yo fui a Estados Unidos a estudiar cómo gerenciar el tiempo y se me acabó el tiempo y no me di cuenta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, querida Paraguaná? Que al mejor cazador se le va la liebre, pero hay liebres que no pueden irse. Ponga a dividir a su chamo 5,28 entre 3,75 y me llama 0412-660-1519. Me llama y yo le hago la pruebita. Te quiero, querida Paraguaná. Te quiero. Chao. Nos vemos mañana.
conocen el Escuadrón Saludable? Míralos.